Buenas, volví. Este video es la continuación de lo que veníamos hablando en el anterior sobre electrónica digital, que habíamos visto brevemente el tema del circuito eléctrico con una pila, una batería y bueno, las distintas conexiones, la señal digital y analógica y las diferencias entre ellas. Bueno, acá en electrónica digital nosotros lo que usamos, lo que se usa en electrónica son las puertas y o compuertas lógicas, ¿sí? Que en los diagramas de electrónica tienen estos dibujos representativos para cuando hacemos un diagrama electrónico, un dibujo, ¿no? ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? Bueno, con estas tres se pueden hacer todas las puertas o compuertas lógicas y un entramado de combinaciones que no pueden imaginar. O sea, desde un celular, una computadora, una calculadora, no sé, es como las entrañas de la electrónica, por decirlo así en bruto, ¿sí? Es donde está hasta te diría la inteligencia artificial en cierta manera, porque es toda la lógica que se usa a través de componentes y de la electricidad que pasan por ellos, y con esa lógica hay un cierto pensamiento o un cierto razonamiento de una acción que sucede de este lado, que son las entradas, y que va a haber una acción en la salida como consecuencia de esas compuertas que se usen, ¿sí? Y se combinan de tal manera que, bueno, justamente se pueden hacer distintos proyectos. Acá tengo un proyecto que ahora en un ratito ya vamos a hablar de él y bueno, y le muestro a ustedes qué es lo que se puede hacer justamente con los integrados que tienen por dentro las puertas lógicas. Bueno, vamos a empezar. Tenemos una puerta o compuerta lógica, puede ser la NOT. La NOT es una negación, es decir, es cuando uno dice que no a una cosa, ¿sí? Se dice una cosa acá, pero como se está negando, se dice lo contrario de este lado. Acá tenemos una entrada, ¿sí? De este lado tenemos una entrada y acá tenemos la salida. Acá tenemos entradas, porque son dos, y acá tenemos una salida. Acá lo mismo, tenemos entradas y acá tenemos una salida. Bien, es decir, por acá entra energía eléctrica, es decir, los 5 volt o el 1 o el 0 lógico. Y por este lado va a pasar algo, es decir, va a salir un cierto voltaje como consecuencia de lo que pase acá, ¿sí? De lo que ingrese por acá. Bien, tenemos la puerta NOT que dijimos que era una negación. Un ejemplo de compuerta NOT sería, para interpretarlo así, un circuito eléctrico común, básico, pero tiene una diferencia con respecto a los de siempre. Vieron que yo en algunos videos coloco un interruptor en el cual cuando uno lo aprieta, ¿sí? O lo acciona, une una chapita con la otra y hace conexión, es decir, lo cierra el circuito, como acá, cuando uno lo aprieta. Pero este hace al revés. Cuando lo aprieta, separa las chapitas. Es al revés, por eso está por debajo de la chapa. Estos dos bornecitos significan que la electricidad del lado positivo de la batería, acá teníamos positivo y acá el negativo. El positivo, para que siga acá, no hay que apretar el botón. Entonces sigue el positivo, pasa por la resistencia limitadora de corriente, enciende la LED, ¿sí? Y sigue la corriente hasta el negativo. Ahí se cerró el circuito y enciende la LED. Es decir, sin apretar el botón, la LED ya está encendida. Si uno lo acciona, es decir, lo aprieta, esto baja y la chapa que lleva interna separa estos dos bornes. Entonces no hay comunicación de corriente. No va a pasar la corriente porque se abre el circuito. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, que hay una negación. Porque si yo digo, bueno, si yo envío un cero lógico, el cero lógico significa que no toco el botón, no lo aprieto en ningún momento. La salida que va a ser 1, porque la luz está encendida. Si yo no aprieto, la luz está encendida. El 1 de entrada, ¿sí? Me refiero a esto. El 1 de entrada, cuando yo aprieto el botón,
Entonces, ¿qué hace? Esto baja. Al bajar, los dos bornes se desconectan. Es decir, hay un circuito abierto. Cuando hay un circuito abierto, la LED se apaga. No va a estar encendida, porque tiene que pasar sí o sí la corriente del positivo, pasar por acá y se va al negativo para que la LED encienda. Entonces, si yo hago un 1 lógico, que es apretando el botón, el del otro lado la salida va a ser 0. Entonces hace lo contrario. Es decir, si yo en la entrada coloco un 0, en la salida tengo un 1. Si yo en la entrada coloco un 1, en la salida tengo un 0. Hace lo contrario. Por eso es una negación, es una no. ¿Sí? Después seguimos a la otra. La AND. Estos son nombres en inglés, obviamente. Not es no, AND es I, OR es O. ¿Sí? AND es la compuerta o la puerta lógica en donde tiene dos entradas y una salida. Y significa I. Es esto y lo que pase acá. Es esto y esto. Y así va a salir. Algo va a salir. ¿Cómo lo podemos interpretar? Y bueno, como no lo dibujé, lo voy a dibujar ahora, ya que estamos. Dibujamos una batería chiquita, con el mismo ejemplo, y tenemos dos botones. Un botón acá, otro botón que venga acá, una resistencia, una LED, y volvemos al negativo. Hacemos las flechitas, y acá tenemos los botoncitos comunes, ¿no? Acá le ponemos un K, este es 9 volt, positivo, negativo. Entonces volvemos otra vez al circuito. Positivo. Si yo no aprieto, es decir, si yo no doy un 1, si yo no pongo un 1, ¿qué pasaría? Que está en 0, es decir, no pasa nada. Y acá en 0 lo mismo, tampoco apreté. Entonces la LED está apagada. Si yo aprieto un botón pero el otro no, yo tengo una entrada con 1, con un 1. ¿Sí? Porque estoy accionando un botón, pero el otro no. Entonces la AND nos está diciendo I. Nos está diciendo uno y también el otro. Es decir, si aprieto un botón y aprieto el otro también, entonces la salida sí va a ser 1 y va a encender la LED. Necesito que sea 1 y 1 para que salga un 1. Es decir, si yo mando un 1 lógico y mando un 1 lógico acá, va a salir un 1 por acá. Porque dentro de una AND, esta acción es para multiplicar. ¿Sí? Ahora ya vamos a ir a esa parte, que ahora le muestro la tabla de verdad y le explico. Y en la OR tenemos una suma, que ahora vamos a llegar también a eso. Pero en forma eléctrica quiero que ustedes lo entiendan. En la AND lo que está pasando es que si yo acciono un botón, pero el otro no, la electricidad va a pasar por acá, pero acá está cortado, está levantado, sin tocarse. Entonces la LED sigue apagada. Si yo no aprieto este y aprieto el segundo, la LED sigue apagada. Sí o sí necesita de ambos que se accionen. Para que salga un 1 y se encienda la LED, necesitamos que las entradas sean 1 y 1. Es decir, que las dos entradas vamos a pasar binario a voltaje. Un 1, 5 volt. Un 0 lógico, 0 volt. Entonces yo digo, si yo envío 5 y 5, entonces por acá sale 5. O sale lo que tenga la compuerta. Quizás salga más voltaje, ¿sí? Que ya vamos a ver esa parte. Pero para que ustedes interpreten, si enviamos electricidad, ¿sí? O voltaje por acá va a salir voltaje. Si no enviamos nada, es decir, 0 volt, nada de voltaje, nada va a salir. Si enviamos voltaje en una y no enviamos voltaje en la otra, no va a salir voltaje, no va a encender la LED. ¿Ven el diagrama eléctrico cómo es? O el dibujo del circuito eléctrico. Son dos botones en el camino. Si yo aprieto uno solo, no alcanza. Se tienen que cerrar ambos interruptores. Eso es una compuerta AND. Esa es la lógica que tiene adentro esto, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo es, porque no es que se venden así con estos dibujitos. Estas compuertas están dentro de estos integrados. Y cada integrado trae varias compuertas de estas.
que ahora les explico. Bueno, la tercera sería la OR, que significa o una cosa o la otra, lo que pasa en una entrada o en la otra, no y. Ahí cambia la cosa. Vamos a dibujarlo. Un circuito eléctrico referido a eso. Entonces volvemos a repetir, tenemos la batería, chiquitita acá, de 9 volt otra vez, y acá hacemos un interruptor y otro interruptor paralelos. Acá estaban en serie y acá están en paralelo. Los dos se van a positivo, ¿sí? Y salen acá, se van a la resistencia, dibujamos la LED y esto se va a negativo. Acá ponemos un K. Entonces, ¿qué pasa? Miren este circuito que es referido a la puerta OR, que significa O. Si yo aprieto un interruptor, los dos bornes se tocan, ¿no? Bajo la chapita se tocan. Entonces, al tocarse es un circuito cerrado, dijimos. Entonces, el positivo sale por acá. Si yo aprieto este, el positivo sale y la LED va a encender. Porque o es uno o el otro, me sirve igual. No hace falta que los dos sean uno, ¿sí? Acá en la OR puede ser uno de los dos un 1. Es decir, no hace falta que si los dos dicen que sí, si los dos son 1, también va a ser 1. Si los dos dicen 1, va a ser 1. Si es 1 y 0, va a ser 1. Si es 0 y 1, también va a ser 1. Porque estamos diciendo que eléctricamente, si yo aprieto un botón o el otro, la LED va a encender. De ahí sale esto, la no, el y, la o. No significa, si no aprieto, está encendido. Si aprieto, se apaga, hace lo contrario. Está negando lo que está pasando. ¿Por qué hago un botón dado vuelta? ¿Sí? ¿Por qué lo hago dado vuelta? Porque si lo hago común, cuando aprieto y digo 1, tendría que ser 1. Y acá no es 1 y 1, acá es 0 y 1. 1 y 0. Hace lo contrario, ¿sí? Acá ponemos dos botones en serie para representar eléctricamente una puerta AND. Si apretamos uno solo no alcanza para prender la LED. Necesitamos sí o sí que los dos botones se aprieten, se accionen. Y de este lado pasa otra cosa, en la puerta OR. Si apretamos un botón, la LED enciende, perdón. Si apretamos el otro y este no, también encienden. Y si apretamos los dos, también encienden. Esa es la O, ¿sí? Puede servir uno o el otro o los dos juntos. Acá sí o sí tienen que ser los dos juntos para que pase. Porque ya uno que no ande, ya la LED no enciende. Bueno, sigamos por acá. Acá pisamos lo que es tema tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? ¿A qué se refiere con la tabla de verdad? Que acá están llenos de unos y ceros, parece como un juego de lotería, ¿no? Una cosa media... Bueno, el tema es así, tabla de verdad. Veníamos repasando la puerta no, su tabla de verdad es esta. La A es la entrada. Puse una letra como para representar la entrada, ¿no? Obviamente. En los libros normalmente usan A, B, o Z, Y, Z', Y', depende qué libro compren. Bueno, pero lo siguiente es esto. Si nosotros enviamos un 1 acá, es decir, si manejamos un voltaje acá, acá va a salir 0, porque hace lo contrario. Por eso su tabla de verdad es así. Si mando un 1, sale un 0. Si mando un 0, envío un 0, sale un 1. Hace lo contrario, ¿sí? En la AND dijimos que, ¿por qué acá son 4? ¿Por qué son 4 y acá son 2? Acá son 2 porque es una sola entrada. Entonces la A puede valer dos valores. O puede valer un 1 o puede valer un 0. Pero más no, porque el sistema binario usa 1 y 0. No maneja 2, 3, 4. No, esto es un 1 o 0. Porque son dos estados. El estado encendido y el estado apagado. Por eso el binario maneja 1 y 0. Acá puse control porque obviamente la electrónica digital se usa más que nada para controlar cosas, ¿sí? Motores, luces, brazos mecánicos, robots, computadoras, celulares, un montón de cosas.
pero es para controlar. Se usa mucho para control. También se usa igual para potencia en algunas cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno. A ver. ¿Por dónde estamos? Acá. La tabla de la verdad, o tabla de verdad, de la AN. ¿Por qué son 4? Porque son 2 entradas. La A va a valer 0 y también 1. Y la B también va a valer 0 y 1. Porque van variando las dos. Pero como son 2, sería así. La cuenta se hace así. Es 2 a la 2. ¿Sí? 2 a la n. La n es la cantidad de variables que va a haber. Acá como son 2 variables, 2 porque es sistema binario, 1 y 0. Pero acá son 2 variables. Hay 2 interruptores, por decirlo así. ¿Sí? O 2 variables, son 2 entradas variables. Si fueran 3, si fuera A, B, C, sería a la 3. Entonces sería 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces acá no habría 4, habría 8 en total. ¿Sí? Ahora, para no perderse, siempre se busca este pequeño truco para que nadie se equivoque, porque los unos y los ceros son las posibles combinaciones que van a existir en un circuito así. Entonces, ¿qué pasa? Primero se hace la primera letra, o sea que no la A, sino que de acá para allá sería. Siempre de este lado para allá. Sería, marcamos 0, 1, 0, 1. La siguiente columna le vamos a dar el doble de ceros y el doble de unos. Es decir, si acá había un 0, acá va a ser 0, 0, 1, 1. Es decir, como acá había un 0, acá se ponen 2 ceros. Como acá había un 1, acá se ponen 2 unos. ¿Sí? Si fuera que hay otra letra más, entonces acá se pondría 0, 0, 0, 0, porque son 4 ceros, que es el doble de este, y 1, 4 veces 1. ¿Sí? Lo voy a escribir más grande para que se den cuenta después. Pero siempre, como acá son 2 variables, se pone 0, 1, 0, 1, y la segunda va a ser el doble. Si acá había un 0, acá se pone doble 0, 0, 0, 1, 1. Si habría otra columna, se ponen 4 veces 0 y 4 veces 1. Si habría otra, serían 8 ceros y 8 unos. Si habría otra, serían 16 ceros, 16 unos. Y estos siempre se completan de la misma manera, los que siguen acá. El B siempre se va a llamar 0, 1, 0, 1. Después vuelve otra vez 0, 1, 0, 1. Siempre va 0, 1, 0, 1 en el B. En el A siempre va a ser 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y así se va llenando. Eso es para que vos no te equivoques, porque si no vos decís, bueno, a ver, combino 0 con 0, después 0 con 1, pará, había combinado ya el 0 con el 1 al revés, o el 1 con el 1, entonces te vas a marear, porque son 2 números nada más. Entonces, para no tener esa confusión, se van anotando de esa manera, ¿sí? Recuerden, 2 por el sistema binario, y la n, que es variable, acá puse un 2 porque son 2 variables. Si fueran 3, si fuera A, B, C, sería por 3. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces recuerden que acá habría en la siguiente letra 4 ceros y 4 unos. Bueno, vamos a analizar rápidamente esto. Nosotros en una AND tenemos una multiplicación. Le ponemos el puntito de multiplicación, y en una OR tenemos un más. Acá hacemos sumas. En la AND nosotros multiplicamos, decimos 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Esta es la tabla de la verdad de AND, ¿sí? De esa manera se maneja. Siempre que nosotros enviamos ceros y ceros, va a salir un 0. Si enviamos un 0 y un 1, va a salir un 0. Si enviamos un 1 y un 0, también va a salir 0. Y si enviamos un 1 y un 1, va a salir un 1. La tabla de la verdad de la OR es una suma. Entonces tenemos lo mismo. ¿Por qué son 4? Porque son 2 entradas, ¿sí? Acá se repite lo mismo.
Entonces decimos, si a la A, a la variable A, colocamos un 0 y a la B también un 0, 0 más 0 es 0. El resultado va a ser 0. Es decir, si nadie aprieta un botón y nadie aprieta el otro botón, la LED no se enciende. Si en la A nosotros no apretamos el botón, enviamos un 0, no apretamos el botón, pero sí apretamos el botón B, dijimos que esto sumaba 0 más 1 es igual a 1. 1 que significa encendido. Entonces significa que si uno de los botones está encendido, entonces sí la LED se prende. Que fue el caso de acá. Si uno de los botones está encendido, la LED se prende. Pasamos al siguiente. Si nosotros decimos accionamos el botón A pero no el B, entonces el resultado ese va a ser 1 también, va a encender la LED. ¿Sí? Uno o el otro encendía la LED. Ahora, si apretamos ambos botones, obviamente va a encender la LED también, como acá. Si apretamos los dos, la LED va a encender. ¿Sí? O sea, porque 1 más 1, en matemática obviamente, 1 más 1 es 2, pero en lógica se representa con un 1. ¿Sí? 1 más 1 es 1, pero en lógica. Bueno, vamos a la siguiente página. A ver, ya les muestro. Recuerden que los videos son caseros y bueno, se mueve la cámara, todo. A ver acá. ¿Para qué hicimos todo eso? Bueno, acá hice un repaso de la tabla de verdad de un circuito que yo propuse. Acá tenemos un circuito con las compuertas como recién veíamos antes, con la NOT, con la negación, con la AND y con la OR, que es una suma, ¿sí? Esto sería así. Porque vos decís, bueno, las compuertas por separado no hacen nada, o sea, vos las tenés que combinar entre ellas para hacer un circuito eléctrico o electrónico y que haga algo. ¿Cómo pasa acá? Ahora vamos a ver de qué se trata. Acá tenía la tabla de verdad de este circuito, de lo que yo estoy haciendo acá. Entonces yo dije, bueno, tengo A y B. ¿Por qué A y B? Porque tengo dos botones. Tengo el A representado por este interruptor y el B representado por este botón, por ese interruptor. ¿Sí? La S, ¿quién va a ser? La S va a ser la LED. Esta es la salida. La entrada de datos de todo esto van a ser los interruptores. ¿Sí? Yo ingreso datos, es decir, con mi dedo, cuando aprieto, envío un 1 y si no aprieto, envío un 0. Lo mismo acá, si yo aprieto el botón, envío un 1 lógico y si no lo aprieto, estoy mandando un 0. ¿Sí? Esas son variables, va variando. La variable significa que va a variar entre un 1 o un 0 y lo mismo en el B, va a valer un 1 o un 0. Entonces yo digo, mi pensamiento es el siguiente. Si yo digo, si el botón A y el botón B tienen que encender la LED, entonces yo digo, si ninguno de los dos botones está prendido, si yo no toqué ninguno de los dos, la LED está apagada. Si yo aprieto los dos botones, también está apagada. ¿Por qué lo pienso de esa manera? Porque yo digo, cuando un botón esté apagado y el otro yo lo prendo, me va a encender una luz. Si yo aprieto el otro botón pero no aprieto el B, también me lo va a encender. Ahora, los dos botones apretados no me lo van a encender. Este resultado lo decidí yo. Yo propuse esto. ¿Sí? Porque en electrónica digital vos vas a tener las variables, pero vos vas a elegir qué querés en la salida. Vos lo elegís. En las otras que vimos antes, que eran las de este lado, perdón por el movimiento de cámara, en estas no podés elegir porque obviamente la AND tiene este comportamiento. Acá lo mismo, una OR ya tiene este comportamiento, ¿sí? Pero eso porque es una sola compuerta. Acá, como yo estoy combinando varias compuertas, yo estoy diciendo estas entradas con esta salida, ¿sí? Pero yo estoy combinando varias compuertas o puertas lógicas. Entonces yo esta salida la decidí yo. Yo dije, si los dos botones no se tocan, no se prende la LED. Si los dos botones se tocan, es decir, yo aprieto uno y también se aprieta el otro, tampoco quiero que la LED se prenda. Yo lo decido. Si la A no lo toqué, pero tocó el B, que es este, entonces sí se prende la LED. Y a la inversa lo mismo. Si se aprieta la A, pero no apretamos la B,
también se prende la LED. Este efecto es para lo siguiente. Yo acá lo muestro rápido y después lo voy a explicar bien con detalle. Es muy probable que esta aplicación sea de 2 videos, ¿sí? Porque todavía falta explicar otras cosas más. Así que si se corta el video no se preocupen porque va a venir un segundo video con la continuación de esto. Entonces tenemos, si yo aprieto, por ejemplo, dijimos que este era el A. Si yo aprieto el A, enciendo la luz. Si yo aprieto el B, se apaga. ¿Qué dijimos? Que si yo aprieto el A y aprieto el B, se apagaba la luz. Es decir, si yo no aprieto el A y no aprieto el B, no los estoy apretando. ¿Qué era? 0 también. La LED está apagada. Yo estoy diciendo, no voy a apretar ni el botón A ni el botón B. Entonces la LED va a estar apagada. Ahora, si por ejemplo el botón A lo aprieto, este era el B, ¿no? Perdón, el B dije. Si aprieto el B, prendo la luz, ¿sí? Prendo la LED. Vayamos acá. Si yo aprieto el B, prende la LED. Vamos a hacer a la inversa. Vamos a apagar la luz. Si yo apreté el B, que ya quedó accionado porque es un botón, con traba, está prendida la LED. Yo la quiero apagar. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, hay dos opciones. O aprieto otra vez la B, porque si la B yo la aprieto, vuelvo a 0. Y dijimos que 0 y 0 apaga. Si yo la aprieto la A, ¿sí? Porque estamos acá. Si yo aprieto la A, ¿qué va a pasar? Los dos van a estar en 1, porque este ya está en 1. Se pasa acá. Si yo aprieto la A, también se va a apagar. Vamos a apretar la A, que es un 1. Aprieto el botón A y digo, bueno, aprieto la A. Apago. Entonces fíjense cómo la lógica funcionó. Si yo apreté ambos botones, se apagaron. Se apagó la LED. ¿Sí? Esto es un circuito que ustedes lo deben conocer porque existen en las casas de nosotros. Pero no existe con electrónica normalmente. Él existe con electricidad pura y directa. ¿A qué me refiero? Con las teclas de la pared. Las teclas que usamos para encender el comedor de nuestra casa, la cocina, esas teclas en combinación. Lo que pasa es que acá hay un circuito de lógica que hace la misma función pero con integrados, con cosas. Y vos dirás, bueno, pero ¿para qué voy a poner tantos integrados, tanto circuito con botones si puedo poner teclas comunes? Se puede. Pero obviamente recuerden que esto está accionado por botones. ¿Qué pasaría si yo saco este interruptor y pongo sensores? Imaginemos esto un lugar, ¿no? Imaginemos. Tenemos acá una luz que ilumina un ambiente grande. Supongamos un comedor o vamos a hablar, no sé, un gimnasio, alguna cosa grande, ¿sí? Que tiene muchos metros entre uno,